Ok, muchachos, vamos a hablar ahora entonces de la conversión a factor goteo o gotas por minuto, como se le conoce, el cálculo de la dosis en los medicamentos y la regla de 3 en la dilución de los medicamentos. Para esto es importante que tengan en cuenta que en enfermería se utiliza mucho la matemática. Son reglas sencillas, pero las utilizamos para poder saber bien y tener certeza de que la dosis que le estamos dando es la adecuada. Y no pasarnos, porque ustedes saben que si nos pasamos podemos llegar a la dosis que cause toxicología, o que si no ponemos una dosis adecuada pues no va a causar su efecto. Entonces, les repito, para que un medicamento actúe eficazmente sobre el organismo debe estar administrado en dosis o en cantidades suficientes. Para eso se necesita un índice terapéutico. Y por otro lado, ustedes saben que una cantidad excesiva puede causar daños o efectos tóxicos, y una cantidad mínima o no adecuada no nos va a dar un efecto que queremos. En la dilución de medicamentos es el proceso por el cual nosotros obtenemos una concentración y una dosis requerida de un medicamento a través de fórmulas matemáticas o en su mayoría reglas de 3. Porque todos los medicamentos no vienen en la misma presentación y porque todos los medicamentos no se diluyen de la misma manera. Por esa razón, entonces hay que poner mucho cuidado a la indicación que pone el médico. Aquí les dejo una tablita para que se acuerden un poquito. Es que a veces el médico me pone en cc y luego en mililitros. Es lo mismo. Un cc o un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Por otro lado, sobre todo cuando son niños y vienen las presentaciones también en gotas, un centímetro vendría siendo lo mismo que 20 gotas. O si utilizamos un microgotero, un centímetro viene siendo lo mismo que 60 gotas. A esto se le conoce como factor goteo, a estas dos partecitas de aquí. Entender por qué para un macro gotero o un gotero grande son 20 gotas un centímetro y por qué en uno pequeño son 60 microgotitas un centímetro. La idea es que ustedes no se pierdan en cuanto a los valores y las equivalencias, porque el centímetro va a ser igual si es por un macro gotero que por un micro gotero. La diferencia son la cantidad de goticas que van a salir. Un litro es igual a 1000 mililitros, un gramo es igual a 1000 miligramos, un miligramo es igual a 1000 microgramos y se escribe de esta manera. Para que lo tengan en cuenta, el miligramo es mg y el microgramo, que es una cantidad mucho más pequeña, es una especie de U con la G. Es una letra griega, si no estoy mal, que se llama UMA, que se utiliza para decir microgramos. Una hora, por si no lo sabían, es igual a 60 minutos y 20 gotas es igual a lo mismo de 60 microgotas. Y por si las moscas es igual a un centímetro cúbico y también es igual a un mililitro. Todo es lo mismo. Si me cambian de mililitros a centímetros cúbicos, yo sé que es lo mismo, y si me cambian de gotas a microgotas va siendo lo mismo en equivalencias, solamente que cambia la cantidad de gotitas que caen, si es grande o si es pequeño. Entonces aquí les dejo como unos ejemplos en la tabla de conversión. Para convertir de gramos a miligramos lo multiplicamos por 1000. Entonces un gramo es igual a 1000 miligramos y 10 gramos sería igual a 10.000 miligramos, si lo multiplicamos así. Si lo convertimos de miligramos a gramos, o sea, al revés, esto lo invertimos, lo que hacemos es dividir los miligramos entre 1000. Entonces, 1000 miligramos es igual a un gramo y 10.000 miligramos vendría siendo igual a 10 gramos, o sea, al revés. Para convertir de litros a mililitros lo multiplicamos por 1000 y si es al revés, de mililitros a litros, lo que hacemos es dividir. En cuestión de gramos y miligramos, recuerden, el gramo se escribe G o GR, en muchas ocasiones pueden escribir los médicos, pero hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que yo vaya a pasar 5 gramos a 5 miligramos, porque la cantidad es bastante grande, entonces hay que tener en cuenta eso.
A veces no miramos bien y asumimos que lo que dice ahí es una cosa y hay que rectificar y darse cuenta de lo que está escrito. El miligramo se va a escribir mg y un gramo vendría siendo lo mismo que 1000 miligramos. Esa es la repetición de la repetidera, pero es para que les quede claro, porque más adelante cuando hagan los ejercicios se van a dar cuenta que es necesario tener muy claro esto para saber cuánto de cada cosa es lo que voy a administrar. Ahora, el médico es el que da la orden, pero ¿quién es el que administra? Enfermería. Y en sí son ustedes como auxiliares de enfermería o como de servicios farmacéuticos los que van a realizar este proceso. No es el jefe ni es el médico. Ellos dan la orden y ustedes son quienes preparan. Entonces lo ideal es que ustedes tengan claridad en lo que van a hacer. Un ejemplo, 15 gramos, ¿cuánto es en miligramos? ¿Qué hago? Multiplico por 1000, 15 por 1000 es igual a 15.000. Y 60 miligramos, ¿cuánto sería en gramos? Entonces sería al revés, lo que hago es dividir el 60 en 1000. A esto se le conoce regla de 3, donde hay 13 factores, un factor, dos factores y 3 factores, y lo que hago yo es encontrar el factor que me hace falta, que es el número 4. A ese factor, para poder sacarlo, lo que yo hago es hacer una multiplicación y luego una división. Y siempre se hace en cruz. Multiplico este por este y lo termino dividiendo sobre este. Entonces, queda 15 por 1000 dividido 1 gramo. Lo mismo acá, 60 por 1 dividido 1000. En las medidas de capacidad para líquidos son las medidas que utilizamos para medir sobre todo el agua, la leche, el suero, los jarabes y las inyecciones. Aquí una medida también puede llegar a ser en cucharadas. Recuerden que muchas veces los jarabes, sobre todo para niños, vienen por cucharaditas. Las unidades en las que medimos la capacidad en de los líquidos, es el litro, que se puede hacer como una L o una L minúscula o L mayúscula, y mililitros, que vienen la M y la L. Recuerden que para decir mililitros yo debo hacer la L mayúscula y se los dejé resaltadito para que ustedes lo tengan en cuenta. ml, M minúscula, L mayúscula para hablar de mililitros. Un mililitro viene siendo lo mismo que un centímetro cúbico. Para que no se me vayan a perder, puedo yo decir 1000 mililitros o 1000 cc o centímetros cúbicos. Un ejemplo, 2 litros, ¿cuánto es en mililitros? Entonces, si un litro, la misma regla de 3, si un litro es 1000 mililitros, entonces, ¿cuánto serían 2 litros? 2 por 1000, lo divido en 1 litro y me da 2000 mililitros. 50 mililitros, ¿cuánto es en litros? Lo mismo. 1000 mililitros es igual a 1 litro. ¿Cuánto serían 50? Yo multiplico y divido. Se llaman reglas de 3 simples. Yo pongo al frente lo que es mi realidad, lo que yo ya sé. Y aquí, ¿qué es lo que ya sé? Que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Y pongo la parte equivalente, es decir, aquí, donde va a ir el 2, para buscar esta que todavía no me la sé y quiero saber qué factor tiene. Se llama regla de 3, no lo olviden. 1 litro es igual a 1000 mililitros y 2 litros, ¿cuántos serán? Esa es la idea de hacer una regla de 3, tener 3 datos y querer encontrar el cuarto por medio de simple multiplicación y luego división. Aquí les dejo unos tipos de equipos de los cuales se pueden administrar los medicamentos, sobre todo aquellos que son líquidos o los que van a ir vía endovenosa parenteral. Tenemos el macrogotero, donde 10 gotas es igual a 1 cc, o sea, se pasan 10 gotas por minuto, o se hace la conversión a 10 gotas por minuto. El microgotero serían 60 microgotas y en el normogotero 20 gotas. Todas tres equivalen a 1 cc o a 1 mililitro.
¿Para qué es importante esto? Porque más adelante en el factor goteo ustedes van a tener que sacar de estas la concentración o el factor por el cual van a multiplicar. Depende del equipo que ustedes tengan, necesitan saber si viene por 10 gotas, por 60 microgotas o por 20 gotas. En la mayoría de los espacios solamente se utiliza el macro, 10 gotas por minuto, pero cuando son pediátricos tendemos a utilizar en pediatría o en niños, para que lo tengan más en cuenta, el microgotero. ¿Por qué? Porque me permite dosis más exactas, cantidades más pequeñas que yo sé que al niño no le van a causar una reacción adversa grave, o que si se la llegaran a causar, como son poquitas dosis, me doy cuenta rápido y la puedo retirar rápido. Las jeringas para las inyecciones están marcadas en mililitros o en centímetros cúbicos también, y vienen de 1 mililitro, de 5, de 10, y la más grande viene de 20, que yo conozco, viene de 20. Se utilizan, depende para lo que queramos envasar. En la mayoría de las ocasiones, la de 1 es la que se utiliza para pasar medicamentos pequeños como la insulina, que son de tipo subcutáneo. La de 5 es la más utilizada para las intramusculares y la de 10 la utilizamos para envasar y pasar medicamentos por vena. Ahora sí, el factor goteo es el número de gotas que van a pasar en horas o en minutos por la vena. La fórmula para hallar el factor goteo es volumen total de lo que me indica el médico, puede ser 1000 por el factor goteo. Recuerden que el factor goteo son 3. Si es en macro, vienen siendo 10 gotas. Si es en micro, vienen siendo 60 microgotas. Y si es en normo, vienen siendo 20 gotas. Entonces digamos que aquí me indican que lo van a pasar por macro gotero. Entonces sería 10 macro. Horas por minutos. Porque recuerden que el médico solamente le dice a usted para 6 horas. Él no le va a decir eso si son tantos minutos en total. Él dice 6 horas y paré de contar. Entonces, lo que yo hago es 6 horas por 60 minutos. ¿Listo? Esto vendría siendo igual a, voy a borrar acá para que me quede más espacio. Viene siendo como 10.000 dividido 360. Abuelo de pájaro, digámoslo así, porque no sé cuánto da esto, o hagámoslo mejor. Me da 27,7. 27,7 ¿qué? 27,7 gotas por minuto. Así se va a interpretar el factor goteo. ¿Qué me indica eso? Que usted en su relojito o en su cronómetro va a buscar el espacio de 1 minuto y va a revisar que en el transcurso de ese minuto por el macro bajen exactamente 27 gotas. Perdón, en esta ocasión como me dio 27,7, yo lo que hago es aproximarlo a 28. Pues para calcular 27,7 me queda muy difícil. Entonces lo aproximo a 28. Y hago que pasen 28 gotitas por el macro, gotica a gotica, y la cuento en 1 minuto. Después de eso ya queda cuadrada y yo asumo que de ahí en adelante ya queda cuadrado completamente. Esto lo que me interesa es que lo aprendan a hacer en fórmula, porque la cuadrada se las voy a enseñar apenas nos podamos ver. Por eso no se preocupen. Por eso ustedes van a tener que comprar un macro o un micro para que tengan idea de cómo se pasa y cómo se calcula el factor goteo ya en el macro. Pero lo más importante es que sepan hacer la fórmula, porque de nada sirve que sepan cómo cuadrarlo si no saben de dónde salieron esas 28 gotas por minuto. Diferentes presentaciones que necesito que las tengan muy en cuenta y que aprendamos a leer. Todas tres son iguales,
Si ustedes se dan cuenta, todas tres son iguales. Esta se diferencia porque está metida en una bolsita, pero al sacarla todas tres son iguales. La diferencia es que esta se llama lactato de Ringer o solución de Harman, también conocida como Harman. Esta se llama cloruro de sodio o suero fisiológico. Y esta de acá se llama solución destrozada o destroza. Vienen en diferentes concentraciones. Esta dice al 50%, viene también al 5, viene al 10 y viene al 20. Se utilizan según la concentración para lo que se requiera. Esta, por ejemplo, contiene glucosa o azúcares, que se utiliza en las personas que tienen un bajón de azúcar en la mayoría de los casos y necesitamos reponer eso, o también se utiliza para las intoxicaciones por alcohol. Cuando la intoxicación es muy grave, el azúcar lo que hace es barrer el alcohol que se encuentra en el cuerpo, por eso necesitan una concentración bastante grande. El cloruro de sodio o suero fisiológico, o también conocida como solución salina normal, es el que utilizamos para envasar y reenvasar los medicamentos, para poder colocar cantidades más acordes, porque a veces vienen muy pequeñitos y no se puede pasar así. Es el suero que nos ponen para reponer líquidos. Y por otro lado tenemos el lactato de Ringer, que es una solución que se utiliza sobre todo en las personas que están acumulando líquidos o que necesitan reponer electrolitos de otra manera. Ahí les dejé los nombres, la organización, para que lo revisen. A veces cogemos la primera bolsita que se nos aparece y todas nos sirven para lo mismo. Si el paciente es diabético y yo le llego a pasar destroza, lo estoy acabando de matar. Si me mandaron solamente a pasarle suero fisiológico. O por el contrario, el lactato de Ringer. Hay que leer simplemente. La frecuencia administrativa, para que la tengan en cuenta. Resulta que a veces se nos hace muy difícil cuando el médico dice cada 4 horas y no sabemos cuántas veces hay que tomárselo, cómo vamos a cuadrar. Entonces esto es importante que ustedes lo interioricen y que después de un tiempo para ustedes ya va a ser algo normal. Si es cada 4 horas sería 6 veces al día que tenemos que darle el medicamento. Si es cada 6 horas tendríamos que darlo 4 veces al día. Si me dice cada 8 horas, el medicamento se tomará 3 veces al día. Si por el contrario dice cada 12, yo lo que hago es buscar horarios para 2 veces en el día. Y si es cada 24 horas, la dosis es única en el día. Hay que tener en cuenta esto porque a veces nos pasamos el horario o omitimos alguna cuando no nos damos cuenta cada cuánto era que teníamos que ponerla. Para las concentraciones de cada 24 horas yo recomiendo una dosis que sea entre 6 AM y 7 AM. Es muy fácil dar un medicamento temprano y no volver a darlo más. En las concentraciones que son de 2 veces en el día, lo mismo, pueden hacer 8 AM y 8 PM para no perderse. Las concentraciones que hablan de 3 veces al día se utilizan en la mayoría de las ocasiones de tal manera que empiecen a las 6, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Exactamente cada 8 horas. Es el horario que más se acomoda al horario habitual de las personas. No me levanto muy temprano a tomármela, ni tampoco tengo que acostarme tan tarde para tomarme el medicamento, para administrarme el medicamento. Es un horario flexible y que ayuda mucho para las personas que no entienden o no han logrado organizarse para poder tomar sus medicamentos. Ejemplo, este está antes del desayuno, después del almuerzo y después de la comida. Algo así les podríamos avisar a las personas que a veces les toca administrárselos en la casa. Con el de cada 6 horas y el de cada 4 horas es un poco más difícil, sobre todo con el de cada 4 horas. Van a haber momentos en el que haya que despertarse en la noche. Por eso esta casi no es utilizada, a menos de que sean medicamentos que su duración sea muy corta. Y en el de cada 6 horas, pues podemos utilizar algo parecido y despertarse tipo 6 de la mañana, luego a las 10, luego a las 2 y luego a las 6 y luego otra vez a las 10.
como para tener una idea. Ejemplos de factor goteo. Más adelante tienen bastantes ejercicios, así que hay que ponerle mucha atención a esto. El médico ordena pasar 2500 cc. 2500 es el valor total o el volumen total de solución Hartmann en 8 horas. 8 horas es el tiempo y me lo están dando en horas en este momento. A un adulto. Como no me dice microgotas, yo asumo que es en un macrogotero. Muchas veces el médico no le dice a usted, pero usted tiene que asumir que como si no dijo microgotas, lo más seguro es que sea macrogotas. O a menos de que usted sepa que es un niño o un pediátrico, y a él sí tocaría pasarlo en microgotero. Entonces, asumimos que es macrogotero. Tenemos volumen total, que es, hacemos la tablita volumen total por factor goteo. El volumen total son 2500 por el factor goteo para el macro es 10 gotas. Esto es igual a 25.000